no es de un ente abstracto llamado Estado, que es abstracto para la gente. Bueno, eso es lo que te puedo comentar. No se ve bien este asunto. Bueno, la gentileza del doctor César Villalona aquí con todos ustedes. Saludos desde Australia, te están saludando desde Sydney, en Melbourne. Dice acá la familia Cienfuegos desde Australia. Gracias por tener a este invitado especial. Gracias por este programa. Radio y Televisión Farabundo Martí Internacional les dice que ya vamos a estar acá en lo que es la revista económico-política. De parte del doctor César Villalona, todos los un lunes sí, un lunes no. O sea, 2 veces por mes, el especial. Ahorita también hay bastante material. César, aquí de Maryland, te están escribiendo también de Montreal y te saludan de Los Ángeles. Mira, ¿por qué? ¿Qué está pasando con el gobierno salvadoreño que dijo que no iba a hacer lo que estaban haciendo los mismos de siempre? Hacer préstamos para luego después distribuírselos todos ellos en las comisiones y el pueblo sin recibir nada. ¿Qué pasó, dice, con las recaudaciones fiscales prometidas? Que dijo el presidente Nayib Bukele: vamos a traer toda la evasión y elusión, a evitarla, que son de 1,000 a 3,000 millones de dólares anuales, ya a más de 2 años de la presidencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué más deudas? Mira qué interesante lo que te preguntan acá, y que si se va a repatriar lo robado. César, te preguntan, que dicen que son más de 35,000 millones de dólares que se han llevado y que el presidente prometió. Todas estas promesas lo llevaron a la presidencia. ¿Qué va a pasar entonces? Hoy que no se está cumpliendo casi nada y estamos viendo lo que está pasando en América del Sur. Los pueblos levantándose en contra de esto que se llama neoliberalismo. Economía para los que tienen más, pobreza para los que tienen menos, miseria. ¿Será que el pueblo se va a levantar? Bueno, ya ves, los saludos también vienen acá de México, Distrito Federal, y también, disculpa, César, por el tiempo, te vamos a meter otra preguntita aquí. Acabamos de ver a Roberto Crieté, ahí a la par del presidente. ¿Qué está pasando entonces? Ya la oligarquía escogió, ya no es de arena, hoy son de nuevas ideas. Doctor, ¿nos puede explicar quiénes de la oligarquía vieja hoy ya son de nuevas ideas y quiénes no? Mira qué interesante. César, adelante. Bueno, Pablo, mira, con respecto a la promesa de aumentar los ingresos, controlando la evasión de impuestos y la elusión y otros mecanismos, eso es imposible, porque los evasores de impuestos son los grandes empresarios y este es un gobierno al servicio de la gran empresa. El presidente de la República es un empresario millonario, tiene 9, 10 empresas y los que están alrededor de él también. Estamos hablando de un gran empresario, de manera que sea una promesa que no tiene ninguna posibilidad de ser cumplida. ¿Qué evasión le va a controlar? ¿Y qué retención de IVA? Si son ellos los evasores. El pueblo no puede evadir impuestos porque el pueblo cuando compra paga IVA. El microempresario cuando compra paga IVA. El pueblo no es importador, no hace contrabando. Lo que hacen contrabando son los que traen productos de afuera y todos son grandes empresarios. Y quienes le cobran el IVA al pueblo son los comerciantes cuando le venden y se quedan con el dinero. Y se lo deben entregar a Hacienda. ¿Y quiénes son los comerciantes? El mismo Bukele tiene comercio como Almacenes Norma, tiene farmacia, Sinquinia, tiene empresas de publicidad, tiene droguería, etcétera. O sea, eso no tiene sentido. Un gobierno de millonarios no puede trabajar en contra de los millonarios. Ahora bien, no toda la oligarquía está con él. Hay un sector que está con él, que está participando en el reparto de los recursos públicos. Van a venir privatizaciones, se la quieren repartir, compras del gobierno, incentivos fiscales, todo eso. Ahí participa un sector. Hay otro sector que no entra en el reparto, donde está Simán, Cristiani y otros, y ahí hay una contradicción. Que Bukele se va a enfrentar a un grupo y no se va a enfrentar a otro. El otro grupo que le dé el apoyo está esperando que Bukele liquide al FMLN. Por eso lo respalda, porque el enemigo central es el frente.
No es que la burguesía se hizo de nuevas ideas. Ellos siguen con Arena y con Nuevo Tiempo. Tienen 2 partidos. Pero no van a dejar que Bukele se reparta los recursos públicos sin su participación. Si intenta hacerlo, lo van a bloquear. Le van a fugar capital y le van a hundir la economía. Entonces él tiene que pactar con Criete, con Regalado, con Calleja, con Eserqui, con un grupo. Si no, no tiene gobernabilidad. Y se parten juntos. Lo otro sobre que él prometió que no iba a hacer, lo que hicieron 40 programas sociales y económicos en beneficio de la gente, de familiar, acuicultura familiar, desarrollo rural, amanecer rural. Quitó el programa Nuestros Mayores Derechos, el programa de atendiendo a la salud de la mujer, el programa de ayuda temporal de ingreso para las jóvenes, el programa Las Jóvenes con Todo, Operación Milagro. Los gobiernos del FMLN crearon 6 sedes de Ciudad Mujer, Bukele le quitó dinero a Ciudad Mujer. Crearon alimentación escolar, Bukele le quitó dinero. Le quitó dinero a los paquetes agrícolas. Los gobiernos del FMLN hicieron una reforma de salud y crearon 576 equipos comunitarios de salud. Él no hizo eso. Él ya cerró 17 equipos comunitarios de salud y ha cerrado unidades de salud y le quitó dinero al primer nivel de atención. Los gobiernos del FMLN iniciaron un proceso de alfabetización que casi erradicó el analfabetismo en el país. Más de 150 municipios libres de analfabetismo y 4 departamentos. Bukele no hizo lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre hubiera sido terminar de erradicar el analfabetismo, que pasó de 14 a 8. No, lo que hizo fue cerrar el programa de alfabetización. Ya no existe. Lo del Frente crearon un niño y una niña computadora, él lo quitó. Los gobiernos del FMLN aprobaron la ley de acceso a la información pública. Bueno, Bukele no va a hacer lo mismo de siempre. Lo que ha hecho es controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública para que no dé información. Los gobiernos del FMLN respetaron todos los fallos de la Sala de lo Constitucional, respetaron la independencia de poderes. Bukele no va a hacer lo mismo de siempre. Bukele dio un golpe de Estado en febrero del año pasado, metió militares en la Asamblea Legislativa y tomó el poder de la Asamblea por 15 minutos. Luego dijo que Dios le pidió calma y salió derrotado porque no tenía gente en la calle, pero dio un golpe de 15 minutos. Los gobiernos del FMLN no destituyeron un fiscal, no destituyó un fiscal violando la ley de la Sala de lo Constitucional. Ya le pidió esa información a la Corte. No puede auditar al Ministerio de Hacienda. En los gobiernos del FMLN no le renunciaron al ministro de Hacienda por corrupción. A este le renunció el ministro y el viceministro. No le renunciaron presidentes de los bancos centrales. A este le renunciaron 2. Ya le han renunciado 2, etcétera. Los gobiernos del FMLN no reprimieron a la gente. Aquí no hubo un muerto en una protesta. En la campaña electoral ya mataron gente del FMLN, los seguidores de Nuevas Ideas. Los gobiernos del FMLN no respetaron el marco constitucional. Bukele sí. Los gobiernos del FMLN se llevaron bien con Venezuela, que nos ayudó mucho con Operación Milagro. Venezuela apoyó mucho a este país. Históricamente lo ha apoyado. Bueno, Bukele no podía hacer lo mismo de siempre. Rompió relaciones con Maduro y reconoció a Guaidó. Los gobiernos del FMLN impulsaron la integración regional. Llegaron a tuvo superávit comercial con Centroamérica. El país vendió más que lo que compró. Bukele no podía hacer lo mismo. Bukele ataca a Daniel Ortega, ataca hasta el presidente de Honduras y hasta el de Costa Rica y no tiene ningún papel en el SICA. Está alejado de la integración regional. Los gobiernos del FMLN tuvieron una política exterior independiente de relaciones con Cuba, relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, con todos los países posibles. Bukele no podía hacer lo mismo, rompió con Venezuela, con la República Árabe Saharaui y complaciente con los gringos. Entonces sí hay una gran diferencia. Los gobiernos del FMLN entregaron 80,000 títulos de propiedad. Bukele ya no está entregando títulos de propiedad a la gente. Entonces los gobiernos del FMLN bajaron la pobreza del 40% de los hogares al 28%. Y ya Bukele la volvió a poner en 40%, porque no podía hacer lo mismo que lo mismo de siempre. Entonces él se ha diferenciado mucho del gobierno del FMLN. Tenemos que reconocer que él prometió no hacer lo mismo de siempre y no lo está haciendo. Solo que todos los indicadores que yo estoy mencionando
expresan un deterioro de las condiciones de vida del pueblo y un deterioro de la institucionalidad democrática del país. Es un retroceso, eso es lo que tenemos. Saldrá el pueblo a las calles. Te saludan desde Montreal, desde México, Distrito Federal, siempre nuestros amigos pendientes, César. Nos están diciendo acá que quizás después de esta luna de miel el pueblo ya despertará. Te están saludando también de allá de la costa este, allá de los Estados Unidos de América, de la Unión Americana. Te preguntan ¿cómo podría ser el pueblo para exigir que todos estos evasores de impuestos paguen? Aprovechando que está el especialista con ustedes, pregúntenle exactamente todos los años cuánto se va. Entendemos que es de entre 1,000 a 3,000. Años malos, 1,000. Años buenos, 3,000 millones. Pero es que eso es el equivalente a una buena parte del presupuesto de la República. Entonces, ¿qué esperanzas hay de que esto se termine? Evasión y elusión fiscal, que inclusive organismos internacionales han indicado es, si no el problema más grave de los pueblos de América Latina, es uno de los que están en los primeros lugares, porque dicen que gran parte del Producto Interno Bruto se va en esta evasión y elusión. Cristiani paga impuestos, los Poma pagan impuestos, los Regalado Dueñas, los Salaverría, y que si podés hablar de quién domina también la industria azucarera. Si se pagaran todos estos impuestos, no hay necesidad de préstamos. César, te saludan entonces de varias partes aquí de Barcelona. Amigo, gracias por todos estos programas. Gracias a Radio Televisión Farabundo Martí Internacional. Bueno, para eso estamos aquí. Pero ya te pusimos muchas preguntas ahí. Disculpas del caso, César. Y también decirte que la señal de tu internet está medio para acá que para allá. Entonces, ya desde ya le estamos pidiendo a la audiencia disculpas del caso y que ya dentro de poco vamos a estar mejor. César, adelante. Mira, la pregunta, la más sencilla, ahí, los dueños de la industria azucarera son 4 familias. La familia Regalado Dueñas, que tienen 2 ingenios, los más grandes, que tienen el 45% del azúcar. Luego está la familia Ray, papá de Johnny Ray. Está los Pacas, que también están en el negocio. Y Juan Díaz. Está repartido en 4 grandes empresarios, los 6 ingenios azucareros. El tema de la evasión de impuestos es un tema complicado. En los gobiernos del FMLN la evasión pasó del 40% al 28%. Se estima que en un país una evasión tolerable, eso dice el Banco Mundial y el Fondo, tolerable, porque no hay país con evasión cero, puede andar por el 10%. Bien, si está en 28, hay que seguirla bajando. Pero hubo una baja. Y la Sala de lo Constitucional bloqueó medidas que se habían tomado desde la Asamblea Legislativa para golpear la evasión, como por ejemplo el impuesto al 1% a las empresas que declaran pérdida todos los años y no cierran. Es raro. Lo declararon inconstitucional, era sobre las ventas. Es decir, si declaras pérdida no te cobro renta, pero te cobro sobre las ventas, sobre lo que vendiste, porque me está engañando, porque una empresa después de los 2 años debe cerrar. Y habían empresas que tenían 8 años sin pagar impuestos. Se aprobó ese impuesto en el gobierno de Funi. ¿Qué hizo la sala? Lo declaró inconstitucional para proteger a los evasores. ¿Qué pudo haber hecho Funi? Nada, porque el fallo de la sala es de obligatorio cumplimiento. No se podía vetar un fallo de la sala. Luego en el de Seren se aprobó el mismo, pero el 1% de los activos de las empresas que declaran pérdida y no cierran. La sala lo declaró inconstitucional. Seren no pudo hacer nada. Luego se metió un proyecto de ley que se llama de cobro administrativo para que a los que le deben al Estado no le cobre el fiscal, sino que le cobre el Ministerio de Hacienda. Porque Arena dejó amarrado todo esto. Si una empresa evade impuestos, le ponen una multa en Hacienda, pero Hacienda no le cobra, sino que se queja en un tribunal, luego pasa a la sala de lo contencioso y termina en la fiscalía.
y la fiscalía puede no cobrar. Entonces, esa ley que se llamaba de cobro administrativo no la aprobaron los diputados de Gana, que es el partido de Bukele, de Arena, del PCN y del PDC. Y no pasó para controlar la evasión. Ahí tiene 3 medidas que se intentaron. Una en el gobierno de Funes y 2 en el de Sánchez Serén. Incluso se aprobó una reforma al Código Tributario para que lo que le deben al Estado sean expuestos ante la opinión pública, divulgando la lista de los evasores y de lo que le deben. Y se sacó la lista 2 veces. Y ahí nos enteramos de que le debían al Estado hasta Cristiani le debía, con Droguería Santa Lucía, le debían, la deuda era de más de $600 millones. Ahí aparecían Poma, dueño de Autofácil, aparecía el dueño de TCS, Eserki, aparecía como deudor Tigo, 9 millones, CAES, una empresa de Estados Unidos, 40 millones, en fin, y Bukele, $800,000 también. Pero divulgar la lista no significaba que iban a pagar, porque quien cobra es el fiscal. Entonces, por eso se metió la ley. Finalmente, la Sala de lo Constitucional eliminó la reforma al Código Tributario que permitía publicar la lista y ya la lista no se publica. Es decir, que la Sala anterior bloqueó al gobierno del frente para controlar la evasión y aún así se logró bajar de 40 a 28. ¿Qué quiere decir de 40 a 28? Que en vez de recaudar $100, el gobierno recaudaba 60, y la evasión eran $40 de cada 100, pero son miles de millones. Y cuando se le entregó el gobierno a Bukele, de cada 100 que había que recaudar, se recaudaba 72, ya no 60, 72, y no se recaudaba 28. Y le dejaron un préstamo a Bukele de $30 millones para aplicar la factura electrónica. Eso quiere decir que si yo voy a un supermercado y pago, cuando me dan la factura de lo que pagué, esa factura queda registrada en el Ministerio de Hacienda. De manera que el supermercado que me cobró IVA tiene que mandar ese IVA. Es un sistema de cruce de información. No lo han implementado el gobierno de Bukele con el préstamo. Entonces la evasión va a subir de 28 a 40 de nuevo. Vamos para atrás. Pero no hay que esperar de este gobierno que controle la evasión, porque los empresarios son los evasores. Entonces es imposible. ¿Qué puede hacer el pueblo? El pueblo no está gobernando. El pueblo no es el que aprueba las leyes, porque no son diputados. Bukele tiene el control de la Asamblea. Entonces ahí se aprueba. Ahora tiene el control de la Sala de lo Constitucional, tiene el control del fiscal. Está más difícil. Esperar que el gobierno resuelva eso, no lo va a resolver. Va a aumentar la evasión. Y como tú dices, de muchos millones. Cuando uno habla de 28%, en un año eso da más de $2,000 millones. Más lo que deben, que es deuda acumulada. Yo lo que creo es que el pueblo tiene que informarse. Hay un problema de información. El tema de la finanza pública no es tema como muy manejado por los sectores populares. Hay que explicarle bien para que el pueblo exija y luche porque el Estado controle esa evasión, pero que utilice los recursos no para robarse, porque este gobierno ha manejado muchísimo dinero. Nunca en la historia de este país un gobierno había manejado $8,000 millones en un año. En el año 2019 el gobierno manejó 7,250 millones. Un gobierno compartido entre Salvador Sánchez Serén hasta mayo y Bukele de junio a diciembre, 7,250. Y en el año 2020, año pasado, manejó 8,064 en medio de una crisis, del gobierno lleno de pisto. Y por eso no permiten que la Corte de Cuentas inspeccione. Y no controlan la Corte de Cuentas. Y ahí están los magistrados afuera, en la calle, en las aceras, que no lo dejan entrar. Bien, entonces, ¿qué puede hacer la población? Bueno, la población lo que tiene que hacer es informarse y ejercer presión pública, movilización, lucha, para que el gobierno consiga ese dinero y para derrotar el intento que puede tener este gobierno de aumentar el IVA, de aumentar el impuesto al consumo, que no sabemos, porque está negociando con el FMI. Y si se le ocurre subir el IVA o encarecer los combustibles, ponerle impuestos a los microempresarios,
Cliente, que tiene activos por 7.200 millones. Bukele es un riquito de pueblo comparado con Cliente. Cliente lo tiene agarrado por el pescuezo, diciéndole: tú no te vas a quedar con la compra. Aquí, cuando vas a hacer un puente, soy yo. Cuando vas a comprar esto, soy yo. Lo mismo le dice Poma, un Rey Mesa, lo tienen amarrado. Destruye el frente, pero ten cuidado con lo que vas a hacer. Por eso le están dando respaldo. Y otros no entran en el negocio, como Cristiani, como Simani, y están en conflicto. Pero bien, todos son un clan empresarial antipueblo, el clan Bukele y el clan oligárquico. Entonces, solo la lucha del pueblo, como en Colombia, puede impedir que apliquen ese programa del Fondo Monetario que están fraguando. Que nosotros no, yo no me quiero comprometer con que lo van a hacer, porque sabemos que Bukele se asustó con lo de Colombia y se retiró de la negociación con el FMI. Pero al retirarse no iba a recibir préstamo y tuvo que volver a hacer para que le dieran préstamo. Y el nivel de endeudamiento que está llevando el país lo va a llevar a la larga a hacer un programa de ajuste. Este gobierno cumple 2 años el 1 de junio, y lo que le queda de junio a junio del 2024, los 3 años, va a ser un programa de ajuste económico del Fondo Monetario. Ya terminó. Lo que le queda es administrar un programa de recorte de gastos, aumento de impuestos, etcétera, y privatización de empresas. Todo eso va a afectar al pueblo. Entonces la población podría, o debería, mejor dicho, pero para eso tiene que estar informada, tener una actitud de rechazo. Yo creo que eso va a venir. Aquí va a venir un descontento con este gobierno. Tú mencionabas lo de Sudamérica. Ahí en Chile acaba de haber una victoria de la izquierda. No solo volvió el MAS en Bolivia, y no solo se ha incendiado Colombia, y no solo la izquierda avanzó en Ecuador, que después de todo lo que le han hecho a Correa y su proyecto, quedaron en primer lugar, en primera vuelta, y se fueron a la segunda. Hubo un avance, no ganaron. En Brasil está hundido Bolsonaro, puede volver Lula. Y en Chile acaba de ganar la alcaldía de Santiago de Chile una dirigente comunista de izquierda. Y en la constituyente, para hacer la constitución, la mayoría de gente es de izquierda y progresista. Hay una derrota al régimen, pero eso requirió lucha de calle, lucha de masa en Bolivia, en Chile, ahora en Colombia. Aquí tenemos otro problema, porque la izquierda ha sido muy golpeada en estos últimos años y ahí estamos viviendo un reflujo. Eso es normal, no es un problema, no es comparar pueblos. Todos los pueblos son heroicos. El pueblo salvadoreño demostró una heroicidad fuera de lo normal a nivel mundial con la guerra que libró para acabar con la dictadura militar. Este es un pueblo heroico, pero estamos en un momento de reflujo, que eso se da a veces en los pueblos cuando hay fuertes derrotas. Aquí tuvimos una derrota en el 18 del FMLN y una derrota fuerte en el 21. Eso hay que reconocerlo. En el 19 también, cuando ganó Bukele. Pero va a venir una recomposición. Este pueblo va a tener que reaccionar porque las tendencias son al deterioro de sus condiciones de vida y a la concentración de la riqueza en una minoría opulenta. Ellos tienen recursos políticos, mentira, manipulación. Primero era contra los mismos de siempre, hagamos historia. Luego la asamblea es la que tiene la culpa de todo, quiero diputados, y ahora estamos limpiando la casa. Pero para el pueblo no hay nada. Hasta ahora son consignas que le han permitido ganar en el 19, en el 18 no participó en Nuevas Ideas, pero el Frente tuvo una derrota, ganó Bukele en el 19 y ahora ganó en el 21 y ahora está planteando que le den tiempo para limpiar la casa. Pero el pueblo necesita empleo, necesita mejores ingresos, necesita salud, educación. ¿Y qué es lo que hay aquí? Desempleo, alza de precio, mañana sube la gasolina por 8ª vez, los servicios se están poniendo caros, viene una refocalización del subsidio al agua, se va a poner cara, las microempresas ahogadas, despido en el sector público, hay una huelga de hambre hoy en la Asamblea Legislativa, han despedido más de 1,000 personas, muchísimas de ellas que tenían años trabajando ahí, que no trabajaban con fracciones partidarias, sino cargos en la Asamblea. Porque una cosa es que yo sea asesor de un diputado del Frente, y el diputado del Frente ya no existe, y yo, bueno, ya yo no continúo, pues yo soy diputado y no me eligieron,
y ya yo no puedo seguir, me venció mi periodo, y otra cosa es que yo trabaje como vigilante de la Asamblea, como seguridad del edificio. Yo no trabajo para un partido, yo trabajo para la institucionalidad. Claro, trabajar para diputado de un partido también es trabajar en el Estado, pero son cargos de un partido político. Si yo soy diputado, yo llevo un asesor de confianza. Si yo me voy y llega otro diputado, puede cambiar ese asesor de confianza, pero tiene que pagarle sus prestaciones, no como lo están haciendo arbitrariamente. Pero no podemos despedir como a 800 gente que han despedido, que son empleados administrativos, solo para darle empleo a los de nuevas ideas y para reprimir, y hay huelga de hambre, y se están sumando mañana, y la semana que viene va a haber aquí marcha de veteranos, van a topar el país. Aquí viene un montón de problemas. Al final este pueblo va a terminar dándole vuelta a este gobierno, tarde o temprano. César, en directo y en vivo, miren, desde la República, me acaban de preguntar, sí estamos desde la República de El Salvador en vivo y en directo con el doctor César Villalona, que nos está dando este análisis. Mira, interesante, de España te saludan, te están saludando también otra vez de aquí de Suecia. Hablando de la deuda externa, nos dice Julita, que siempre está pendiente aquí en Suecia. Mira, nos dice, una pregunta para el doctor sería, bueno, ¿qué interpretación le da? Las deudas no son malas. Es que Japón debe más del 200%, el equivalente de su Producto Interno Bruto. Grecia más del 180%, Italia más del 130%, Portugal más del 120% del Producto Interno Bruto. Y ahí no hay revoluciones. Doctor, ¿cree usted que esta deuda que sigue creciendo en El Salvador pudiera ayudarle al gobierno o perjudicarlo? Mira qué interesante. Y te preguntan también, y ya vamos a el otro detalle de se ha dicho que hay ya en el Departamento de Estado, se está conversando para decirle al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo que paren, que no le presten, que no le den ni un 5 a Nayib Bukele. Eso nos dicen acá. Mira, César, a ver qué lectura le das. Eso quizás favorecería al gobierno porque así no se endeuda más, y te piden tu opinión porque China dicen que ya le ofreció pagarle la deuda externa a El Salvador a cambio, obviamente, de una apertura total comercial, pero han habido amenazas de los gringos al respecto. ¿Será entonces que Nayib Bukele lleva el mismo rumbo que expresidentes, por ejemplo, de la vecina Guatemala, Otto Pérez Molina, el general, por acercarse a China, hoy está preso, y que fue agente de la CIA? Mira, César, interesante. Te vamos a pasar los micrófonos, adelante. Sí, es que una cosa es la deuda de un país como Japón o un país como Estados Unidos y la deuda de un país como El Salvador o como Grecia. Son diferentes. Japón es la economía número 3 del mundo. La primera es Estados Unidos, la segunda es Chile, la tercera es Japón, la cuarta es Alemania. Esos países tienen un aparato productivo bestial, enorme, una capacidad de generar recursos impresionante. Y Japón es el cuarto exportador del mundo. Después de China, Alemania, Estados Unidos, va Japón, en ese orden. Entonces tienen recursos y tienen estados fuertes. El Estado alemán es dueño de la mitad del dinero de Alemania. El Estado alemán tiene más dinero que los empresarios alemanes. El Estado suizo tiene más dinero que los empresarios suizos. Tiene más del 50% del dinero. Incluso en España tienen más del 30% de los ingresos. El Estado salvadoreño tiene $17 de cada 100 que hay en el país. Esa es la carga tributaria. Estos son gobiernos sin capacidad financiera. Eso es una característica de la mayoría de los países dependientes, débiles. A otros le llaman de tercer mundo. En los países europeos los gobiernos son más ricos que los empresarios. Entonces, y en Estados Unidos la deuda no hay ningún problema. Ellos emiten papeletas, ellos emiten dólares. Y ya, y con eso resuelven. Pero en El Salvador y en países como Colombia,
como Venezuela, como Chile, la deuda se convierte en un problema grave porque cuando los gobiernos no la pueden pagar, y hay indicadores para eso, entonces tienen que recurrir a préstamos y cuando ya no son sujetos de crédito, entonces tienen que tomar medidas de ajuste fiscal. Y las medidas de ajuste, como la mayoría de los gobiernos son de derecha, no van en el sentido de conseguir dinero de los que lo tienen, sino que es el aumento de los impuestos al consumo, el IVA, etcétera. Por ejemplo, en Alemania tiene la mitad del dinero del país, casi, el 48, 47%. Y como el 80% del ingreso proviene de impuestos a los que tienen, sobre todo de impuestos directos. En El Salvador el gobierno tiene $17 de cada 100 y $60 de 100 que recauda vienen de impuesto al consumo y 40 es el impuesto directo, sobre todo el de las rentas, que también lo pagan los trabajadores. En otras palabras, los ricos no pagan, paga la gente que compra, la gente, el que tiene una pupusería cuando compra paga IVA, todo el que sale a la calle está pagando impuestos y las grandes ganancias no pagan. Es difícil y cambiar esta estructura tributaria es difícil. El FMLN en 10 años la modificó en 4 puntos porcentuales, porque los impuestos al consumo eran el 64% y los directos el 36%. Cambió de 60 a 40, pero tiene que ser al revés. Tiene que ser 40 directos y 60 directos y 40 indirectos. Ya sería diferente. Los directos son los que pagan sobre los ingresos de la población, sobre las propiedades, sobre la ganancia del empresario. Y el consumo, como el IVA, es cuando uno compra. Lo otro va directo a tu ingreso. Y se intentó. Mauricio Funes, por ejemplo, puso el impuesto a los que tenían vivienda de más de $350,000. ¿Quién en este país tiene una vivienda de $350,000? Aquí hay municipios donde nadie la tiene, ni el rico. Bueno, no pasó en la asamblea, porque el problema es político. No tenía el FMLN 43 votos. Y se intentó también el impuesto al patrimonio, bloqueado también. El impuesto predial para las alcaldías, bloqueado. Todas esas medidas fueron bloqueadas. Bien, entonces cuando estos gobiernos tienen crisis de deuda, entonces viene el programa de ajuste. Lo otro es que la deuda no es mala en sí mismo. Un préstamo que se consiga para invertir, lo que lo decíamos al principio, en inversión para generar más producción y empleo, es un préstamo que se paga. Porque si crece la producción y el empleo, el gobierno recauda más y paga el préstamo. Pero si es un préstamo para pagar deuda, o un préstamo y para colmo y corrupción, o es para que el gobierno esté entregando alimento a la gente, porque eso es lo que está haciendo. Yo no estoy en contra de que la gente le den comida, pero si consigue 300 millones de préstamos y los regala, esto no conduce a un aumento de la producción. Ese dinero termina cuando la gente se come el frijol y la gente cree que se lo regaló Bukele. Entonces eso se debería entregar no de la deuda, sino de la recaudación. Por eso los gobiernos del frente crearon los paquetes escolares, la alimentación escolar, pero sacándolo del presupuesto principalmente. Un préstamo invertido en obras de infraestructura, en energía, es positivo. Por ejemplo, aquí se aumentó la energía hidroeléctrica con inversión de préstamo en el gobierno de Serén. Se crearon proyectos de energía solar también y de la GEO, que es pública. Préstamos de salud, 170 millones, préstamos para la agricultura, 100 millones. Todo eso se hizo en los gobiernos del frente. Y la economía, que había caído menos 2.1, cuando llegó Funes, creció 2.5 promedio. No es mucho, pero creció. El año pasado se hundió a 7.9. Entonces, con un hundimiento de la economía, un endeudamiento creciente es contraproducente. ¿Y en qué termina el gobierno? En manos del Fondo Monetario. Como terminó Grecia. Grecia tiene una deuda que representaba el 130% del PIB. ¿En qué terminó? En un programa de ajuste que le impuso la Comisión Europea, no el Fondo Monetario. Resultado, creció la deuda y se hundió la economía. La relación deuda-PIB peor. Eso lo pudieron hacer a Grecia porque Grecia es un país débil en Europa. Eso no se lo iban a hacer a Alemania, ni se lo iban a hacer a Francia. Entonces, todo depende de para qué se usa el préstamo, del nivel de endeudamiento, de si está muy alto, si está muy bajo, para qué va a ser el dinero, la tasa de interés, etcétera. No es que ningún gobierno consiga prestado. Yo puedo conseguir un préstamo para una vivienda y la pago y tengo mejor condición de vida, ¿verdad? Eso se puede, pero tengo que poder pagarla. Si estoy pagando un préstamo para vivienda con una cuota de $500, me meto en otro, donde voy a pagar 400, termino estrangulado. Ese es el punto. Entonces aquí los indicadores de la deuda son muy malos.
los chinos le van a comprar la deuda. No, eso es imposible. Los chinos no le van a dar a este gobierno 23 mil millones de dólares. ¿Cómo le van a dar ese dinero a un gobierno? Para que el gobierno pague la deuda y que se lo deban a China. Eso es una cantidad enorme de dinero. Y eso le generaría presión a China para que todos los países del mundo le pidan lo mismo. Eso no responde a su política. Ellos podrían ayudar en algo, como ayuda a cualquier gobierno. Cualquier gobierno presta. Aquí en el gobierno del FMLN, el gobierno de Evo Morales le prestó 200 millones. Por allá por el año 2015, 2016. Los gobiernos se prestan. Los chinos pueden ayudar en algo, pero no es que van a comprar esa deuda. Una parte de la cual además es en bono, que no se sabe ni quiénes son los tenedores. Y lo otro es que aquí hay mucha incertidumbre. Los chinos conocen la situación de la deuda, conocen la situación de la economía, saben que el Producto Interno Bruto se desplomó, saben que el crédito no está creciendo, saben que no está creciendo la economía, saben que hay un gobierno corrupto, saben que aquí hay un presidente que en cualquier momento puede tomar cualquier medida, que nadie sabe cuál es y violar el orden constitucional, que se puede abrir un conflicto internacional. No es confiable. Ellos saben todo. Lo que pasa es que los chinos no tienen por qué estar condenando al gobierno de Bukele. La política exterior, aquí Cuba no ha condenado a Bukele, ni el embajador de Bolivia. La gente no se mete en los asuntos de otro país. Aquí el único gobierno que se mete es el gringo, a decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces los chinos no se meten en eso. Si Bukele violó la ley, bueno, esto es un problema de los salvadoreños. La política exterior generalmente así es. Aquí nadie ha oído la embajada de Cuba condenando a Bukele, ni ensalzando, pero tampoco va a romper relaciones. Cuba tiene relaciones con Venezuela, gobierno revolucionario, y con Colombia, que es la negación de Venezuela. Porque la política exterior no está basada en relaciones ideológicas. Si fuera basada en relaciones ideológicas, Cuba no tuviera relaciones con Canadá, ni tuviera relaciones con Colombia, ni con Perú. Porque ¿qué tiene que ver Chile, el gobierno de Cuba con el peruano? O con Bolsonaro. Es el al revés. Los países tienen relaciones y los principios de la política exterior son la no injerencia en los asuntos internos, promover la cooperación, promover el desarrollo, la solución política de los conflictos, la igualdad jurídica de los estados. Esos son los principios. Hay gente de izquierda aquí que quiere que China condene a Bukele, pero no le piden al gobierno de Cuba que condene a Bukele. Creo que hay confusión en eso. Pero tampoco quiere decir que los chinos están apuntalando al gobierno de Bukele, ni están apuntalando al gobierno de Colombia. Ellos apoyan a Cuba, apoyan a Venezuela y hay un fondo en Venezuela. Y si le tienen que hacer un préstamo al gobierno de Colombia, se lo hace. También, como se lo hacen al gobierno de Venezuela, de Maduro. Y si tienen que invertir en Colombia, invierten en minería. Y si tienen que invertir en Bolivia, donde hay un gobierno de izquierda, invierten en minería. Eso es así. Así son las relaciones internacionales. El gobierno de Cuba tiene médico en el mundo entero. Tiene médico en Honduras, médico en Brasil, tiene médico, en Brasil se lo echaron. En Guatemala está la Operación Milagro, con gobiernos de derecha, delincuentes, gobiernos anticubanos, y los cubanos le mandan brigada médica. Aquí en el gobierno de Flores, los médicos cubanos vinieron porque Flores estaba asfixiado con el dengue, le pidió ayuda a Cuba y en 15 días mataron el dengue. En el gobierno de Paco Flores, un gobierno fascista de Arena. Entonces, esa es otra cosa. Pero ya las conclusiones de que los chinos están con Bukele, están con el otro, eso son especulaciones. Ellos hacen negocio, como hace negocio Estados Unidos. Y si aquí encuentran cómo hacer negocio, era el negocio. Y la relación la establecieron en el marco del gobierno de Sánchez Serén, que dejó una donación de 150 millones. Y dejó 14 protocolos de cooperación. ¿Cuál fue el problema? Que Sánchez Serén estableció la relación terminando el 18 y en junio del 19 ya el presidente era Bukele. Él heredó las relaciones con China. Aunque en los gobiernos del frente, las exportaciones a China crecieron de 3 millones a 86. Hubo un crecimiento. Se vendió más, se abrieron relaciones, llegaron ambulancias en el gobierno de Serén, llegó insumo médico, llegaron fertilizantes, llegó arroz. Pero Bukele es el que ha heredado esos protocolos. Entonces él puede decirle a los chinos, bueno, el protocolo de salud era esto que ustedes firmaron, es un convenio de Estado. No es el presidente chino con Serén, es el Estado chino y el Estado salvadoreño. Entonces, bueno, en vez de darme eso así, démelo ahora en medicina, le dan la medicina para el COVID. Él viajó allá y le dijo, miren, Sánchez Serén dejó 150 millones, ahora yo quiero concretarlo, vamos a hacer un estadio de fútbol y una biblioteca. Bueno, tiene derecho, porque es una donación heredada del gobierno anterior, que es una relación de Estado.
Al final no pidió para eso, porque llegó el COVID y está pidiendo vacunas. Pero no hay que hacerse expectativa de que los chinos tienen la culpa de nada aquí. Ellos hacen negocio y si mañana Bukele cae y hay otro gobierno, China reconoce al nuevo gobierno. Y si en el 24 vuelve el FMLN, pues tendrá relaciones con el FMLN. Aquí los problemas los tenemos que resolver nosotros. El gobierno de Estados Unidos siempre ha sido un gobierno injerencista. Ellos están en una actitud frente a Bukele ahora, pero no es de bloqueo. Lo que hicieron fue mandarle un mercenario, un emisario, que le dijo a Bukele, te mandan a decir lo siguiente, escúchame, nosotros somos amigos tuyos porque tú eres de derecha, o no eres de derecha, sí soy de derecha, tú eres de ultraderecha. Nosotros te felicitamos por haber roto con Maduro y porque atacas a Daniel Ortega, lo está haciendo bien y te quedaste callado cuando el golpe en Bolivia. Perfecto, y tú eres un instrumento para destruir al frente. Estamos bien, tú vas bien, Bukele, pero mira, hacelo bien. Porque si tú sigues despidiendo fiscal, despidiendo magistrado de la corte, no, hombre, no hagas eso, porque no crea problemas allá para defenderte, porque nosotros guardamos la apariencia democrática. El Congreso en Estados Unidos, el país entero cree que Estados Unidos es un país democrático. Entonces, si apoyamos a una persona que hace ese tipo de estupideces que tú haces, nos vamos a debilitar. Entonces, ayúdate, te estamos ayudando, pero ayúdate. Ya pararlo ahí. No vayas a destituirte por el bien tuyo. Y además aquí lo que va a volver la izquierda, hacer la cosa bien. Eso fue lo que hicieron. Y si no lo hace bien, a lo mejor le meten una presión con alguna medida. Pero este es un gobierno de los gringos. Bukele es un peón de los gringos. Desde que llegó, rompió relaciones con Venezuela, rompió relaciones con la República Árabe Saharaui, intentó un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a los 6 días para competir con San Vicente de la Granadina, que es un país del ALBA, para decirle a los gringos, miren, yo estoy aquí en contra de este país que es aliado de Venezuela. Una ridiculez, cosa y voto. El de Estados Unidos, el de El Salvador, y no recuerdo cuál es otro. Y todo lo que ha hecho en política exterior es complaciente a los gringos. Allá enjaularon niños en la frontera con México y no emitió una nota de protesta. Este es un gobierno pro-imperialista, pro-Estados Unidos. Y es un gobierno encabezado por un tipo que tiene conciencia de que el apoyo de los gringos significa el apoyo de los militares, porque los militares apoyan al gobierno que los gringos apoyan. Por lo tanto, con el apoyo gringo y de los militares, y como tiene votos social y el respaldo social, es un gobierno incontrolado. Se siente que no tiene control y por eso es tan violento cuando habla y se ve tan autosuficiente y no reconoce a la sala que había, no reconoce a los diputados, no reconoce esto, da golpe de Estado, porque está apoyado. Es el tipo riquito de un barrio que hace lo que quiere porque el papá es el rico y es el amigo de la policía del cuartel de ese barrio. Entonces cualquiera, con el respaldo del papá rico y de la policía, ese muchachito es capaz de insultar a los vecinos. Eso es lo que tenemos aquí, eso es lo que es Bukele, no es otra cosa. Entonces, y eso va a ir cambiando, porque el desgaste con el pueblo le va a llegar, porque toda la política no puede ser pro pueblo, porque él representa un clan empresarial que quiere ponerse a la par de la oligarquía, privatizando empresas públicas, dándose incentivos y robando dinero. Él quiere salir como Criete, como Poma. Él no es eso. Bukele tiene 9 empresas con un capital de 100 millones. Criete tiene 7.200 millones. Entonces, para él llegar allá, tiene que saquear al Estado. Y Criete le está diciendo, hagámoslo juntos. Tú agarras la Radio Nacional y déjame a mí el Canal 10. Tú agarras el zoológico y yo agarro la energía. Tú agarras la imprenta nacional y yo agarro los puertos. Tú agarras lo chiquito y nosotros agarramos lo grande. Eso es todo lo que hay. Y aparenta ser antiarenero, y no es antiarenero, sino que la oligarquía arenera lo dejó gobernar, no le quiso dar, enjuiciarlo, porque los 37 diputados de Arena lo enjuiciaban. Con lo del RMLN, lo ponen en mano del fiscal y lo quitan. Bukele presidente por Criete, por Poma y por el gobierno de Estados Unidos y los militares. Eso es lo que lo sostiene. Y todos lo sostienen bajo la lógica de que él va a destruir al FMLN. Y cuando complete la destrucción, entonces, después hablamos. Pero démosle gobernabilidad. Pero a los gringos les preocupa los errores que cometen.
y le jalan el aire. Y hay gente que está creyendo que son contradicciones. No son contradicciones, no son de fondo. Son por tu bien, hacerlo bien y por el bien nuestro. Ese es más o menos la lectura que nosotros tenemos de los acontecimientos. Y obviamente, si se sigue portando mal, Estados Unidos le puede mandar otro mensaje para que haga las cosas bien, por el bien del proyecto contrarrevolucionario. Porque si lo hace mal, se va a fortalecer el FMLN. Va a venir la decepción. Entonces, no dudemos de que ellos tomen alguna medida. Van a divulgar una lista ahora en estos días. Se está sacando de los ladrones que están con Bukele. Eso todo el mundo lo sabe. Yo no necesito esa lista para saber que el ministro de Salud es un ladrón, para saber que Carolina está metida en negocios sucios. Si hasta una hermana recibió un crédito de Bandesal. Eso lo sabemos aquí. El ministro de Seguridad arriba, y eso no lo ha sacado el Faro, y todo el mundo lo ha sacado, que agarró dinero del Estado para financiar una empresa propia, y familiares del ministro de Salud vendiéndole al Ministerio de Salud. Están saqueando. Entonces los gringos mandan una lista donde le meten 3 o 4, 5, 7 o 10, siempre para decirle, hace un buen gobierno. Porque si sigues en eso, al final se va a fortalecer la izquierda. Así hay que entender la relación del imperialismo con Bukele. Pero el imperialismo no es enemigo de los gobiernos de derecha, el imperialismo es enemigo de la izquierda, es enemigo del gobierno de Cuba, es enemigo del gobierno de Venezuela, de Bolivia, de los gobiernos progresistas. Y Bukele no encaja en esos gobiernos. Este gobierno está a la derecha de Arena, de lo que fue Arena, está peor que Arena. Este es el peor gobierno para el pueblo de la historia de El Salvador, peor que los militares, porque los militares por lo menos intentaban aparentar que respetaban las leyes, y Bukele se jacta de violar la ley, porque tiene un padrino muy poderoso. Ya vamos a ver cómo le va a ir. César Villalona en directo y en vivo, nos acaban acá de déjame ver, sí, acá César en directo y en vivo estábamos hablando con algunos que nos siguen mandando más reportes, pero ya me señalaron el reloj, nos hemos pasado de tiempo. Mira César, vamos a quizás lo dejamos entonces aquí, por lo menos lo vamos a poner acá para que la audiencia vea que sí los estamos tomando en cuenta. Es que mira, ahorita hace unos minutos llegó a estudio el documento ya desclasificado, dicen los gringos, del Departamento de Estado, solamente una parte y ya lo demás nos vendrá muy pronto, pero en esta parte menciona, aquí tenemos la parte del documento en inglés, que en inglés dice el gobierno, aquí está una lista de personajes que están envueltos en actos de corrupción y de narcotráfico e inclusive también de otros crímenes. Los nombres que nos dan acá, César, y después en otro programa vamos a entrar en más detalle. Aquí está Carolina Recinos, aquí está José Luis Merino, aquí está Rogelio Rivas, aquí está Guillermo Gallegos, aquí está Sigfrido Reyes. Dice acá, documento desclasificado por ahora. Departamento de Estado investiga por corrupción y narcotráfico a funcionarios de Nuevas Ideas, Gana y FMLN. Ya ves que esto requiere también de otra hora quizás, pero ya no tenemos tiempo. Pero amigos, para que ustedes vean, aquí lo hemos dejado. También vamos a quedar pendientes, César, porque nos dicen, es que mientras sigan las remesas, olvídense, el pueblo va a seguir consumiendo y todo el mundo tranquilo. Mira el último reporte de abril, nos dice, remesas en El Salvador espectacular, cifra récord, incremento de casi el 50%. Olvídense que va a pasar algo si es una lluvia de dólares todos los días. Mira qué interesante. Bueno, esto requiere también de otro análisis, César, pero ya nos fue el tiempo. Te vamos a pasar el micrófono para que te despidas de esta gran audiencia y que ya estén pendientes con este programa quincenal, Revista Económico-Política, con el doctor César Villalona, acá en su medio, Radio Televisión Farabundo Martí Internacional. César, adelante.
Sí, mira, las remesas tienen un peso aquí, pero no es el peso decisivo. El salario, el pago de salario aquí son más de 8 mil millones de dólares al año. Las remesas van a llegar a 6 mil. Y el Producto Interno Bruto es más de 20 mil. Las remesas le alivian a la gente. Siempre ha existido y siempre han sido crecientes. Incluso el año pasado, en medio de la pandemia, crecieron 1%. Ni siquiera cayeron algunos meses. Pero eso no saca a la gente de la pobreza. Eso no es un factor de estabilidad. En los gobiernos de Arena las remesas crecieron muchísimo. El mayor crecimiento fue después del fin de la guerra. Y Arena terminó perdiendo las elecciones. Y en los gobiernos del Frente también creció y el Frente perdió las elecciones. Eso no genera seguridad de nada, porque además las otras variables están siendo afectadas. El salario está congelado, las pensiones son de miseria y el desempleo es bestial. Aquí recibe remesa el 20% de los hogares y el promedio son $70 por hogar. Ya, eso ayuda, pero tampoco es que no va a ocurrir nada porque haya remesa, porque siempre la ha habido. Entonces, en todos nuestros países hay remesa. Y están creciendo, sobre todo porque el año pasado se estancaron prácticamente, crecieron 1%. Entonces se compara siempre con el año anterior. Pero con respecto al 19, el aumento es menor, que fue un año normal. Esas tasas de crecimiento son engañosas. Porque una cosa es que yo compare el crecimiento de una variable con respecto a la del año anterior que se hundió, y la otra es que la compare con la del año anterior que haya sido normal. Entonces aparece una tasa grande, pero las remesas están volviendo a los niveles del 19. Eso es lo que están haciendo, porque se hundieron en el 20. Pero bien, se hundieron no, pero el nivel de crecimiento fue prácticamente de estancamiento. Pero es interesante porque es una variable que ayuda a los hogares, sin duda, pero no impide ni siquiera el crecimiento de la pobreza. El año pasado la pobreza aumentó a 40% y hubo remesa, más o menos una cantidad bastante buena. Pero bien, ese tema lo podemos seguir abordando. Gracias a todas las personas que comentaron y que hicieron preguntas. Gracias a ti, Pablo. Seguimos entonces en directo y en vivo. No se vayan. Saludes, César. Nos vemos la próxima vez. Excelente. César Villalona estuvo acá en directo y en vivo. Entonces, saludos a todos y a todas. Nos vemos la próxima, César Villalona. Muchas gracias.